nutricional. Repitiendo, ¿cuáles serían los 3 objetivos más importantes de la vigilancia, el control de crecimiento y desarrollo? 1, demostrar el estado de salud. 2, preservar la salud. Y 3, recuperar la salud. ¿Está clara esa parte? Bien, entonces, quisiera en este momento ver si tienen alguna duda, algo que quiera que comentemos hasta el momento donde voy avanzando como los 3 objetivos de la vigilancia del crecimiento. No sé si, insisto, si tienen alguna pregunta en este momento de este segmento que les he dicho. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les aclare algo más? Avanzamos entonces. Bien, el siguiente segmento que tengo para ustedes es la somatometría. O sea, la somatometría es el registro del niño, la interpretación de ese registro como un registro fotográfico que se enmarca pesando, midiendo al niño. Entonces, el requisito es tener los instrumentos. Empecemos diciendo algo sobre el perímetro cefálico. Acuérdense que cuando hablamos de vigilancia y crecimiento, tendríamos que ir viendo que tienen que hacer la medición. Primero, el perímetro craneal. Y pues se mide con una cinta métrica flexible, comenzando en el arco acá, en el arco superciliar y redondeando la cabeza hasta llegar a la prominencia occipital para determinar el perímetro máximo. Importante, porque a veces en el examen les escribimos cuál de los siguientes enunciados es la forma más correcta de hacer la medición del perímetro craneal, y les ponemos varios distractores. Entonces, por favor, tomar en cuenta lo que les estoy hablando de la medición del perímetro craneal. Siguiente. Bueno, y esta diapositiva la escribí básicamente, la copié, perdón, sobre aspectos como, por ejemplo, el Zika, en donde realmente ustedes se dan cuenta cómo crece perfectamente un niño con una cabeza pequeña, ¿verdad? Es importante que se vaya viendo la forma como las mediciones se van evidenciando en donde realmente hay una clara microcefalia. Bien, pasémonos a medir, a interpretar cómo es la talla y cómo es la longitud. Digamos que lo ideal sería que el lactante tenga la menor cantidad de ropa posible, ¿verdad? Para que esto sea lo mejor en un momento dado. Entonces, si hablamos de un paciente con cómo vamos a realizar la técnica para la medición de la longitud, se mide con mayor precisión mediante 2 exploradores. Aquí ven un explorador y el otro. Es decir, usualmente la madre se pone en esta posición y el examinador en esta posición. Digamos que es importante retirar todos los adornitos, las gorritas, todo lo que se tenga en el pelo, ¿verdad? Para que no interfiera en la medición. La cabeza del niño se coloca sobre la tabla rígida, en el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt es este, ¿verdad? Es el que ustedes están viendo. La colocación del plano de Frankfurt, en la cual los cantos externos de los ojos
se encuentran alineados con los conductos auditivos externos perpendicularmente al eje mayor del tronco. Si ustedes se dan cuenta, repito, los cantos externos de los ojos, se encuentran alineados con los conductos auditivos externos. Las piernas deben estar completamente extendidas y los pies deben mantenerse perpendiculares al plano del lactante. Esto obviamente estamos hablando de un niño más o menos menor de 2 años. Cuando el niño es mayor de 2 años, puede ponerse de pie y que determinan la bipedestación sin zapatos, obteniendo el estadiómetro con la cabeza en el plano de Frankfurt. Nuevamente, los cantos externos de los ojos se encuentran alineados con los conductos auditivos externos, ¿sí? Y perpendiculares al eje mayor del tronco, ¿verdad? Aquí, perpendiculares al eje mayor del tronco. Es importante que se tomen en cuenta estos parámetros, ¿verdad? No olvidar que la parte vertical debe estar bastante clara en la parte posterior de la cabeza, la columna dorsal, las nalgas y los talones alineados. Ojo, los talones alineados. Como le repito, a veces dentro de las preguntas del examen ponemos, digamos, cuál de los siguientes enunciados es el más correcto para medir la talla de un niño, ¿verdad? Entonces les hacemos evidencia a ello, ¿verdad? Como repito, esto es importante, este es el plano de Frankfurt, este es el plano que ustedes lo están viendo en toda su dimensión. Por favor, poner la atención, el canto externo, insisto, el canto externo de los ojos, ¿sí? Se encuentra alineados con los conductos auditivos externos y perpendiculares al eje de la mayor parte del tronco. Importante, ¿verdad? Con el peso deben de tomarlo en cuenta, de que los menores de 10 kilos deben de pesarse en una balanza, y obviamente el peso de mayor de 10 kilos podrían hacerlo con una pesa de pie, ¿verdad? Esto es, insistiendo, la otra parte que tenía para ustedes en cuestiones de pesar, medir el perímetro cefálico. No sé si ahorita presentan alguna duda o algo hasta el momento para entrar a la siguiente parte de la vigilancia al crecimiento. Doctor, disculpe, ¿cuál dijo que era el primer requisito para la somatometría? Perdón, ¿el primer que dije? ¿Qué dice? El primer requisito que decía la diapositiva, no alcancé a leerlo, disculpe. El primer requisito es, digamos que usted debe tener instrumentos mínimos, los instrumentos mínimos, ¿sí? O sea, debe tener su pesa, su tallímetro o infantómetro, ¿verdad? Algunos le denominan estadiómetro, ¿verdad? Y la cinta flexible para medir la cabeza. O sea, este es el primer requisito, que tiene que tener sus instrumentos, ¿sí? Muy bien, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda o avanzamos? La siguiente parte que les tengo, perdón, solo creo que ahí Ronnie Minera está entrando ahorita.
Está 131 estudiantes. Sí. Bueno, entonces voy a la siguiente parte. Bien, la siguiente parte es que idealmente deben de bajar este programa, el Juantro. El Juantro, idealmente hay que bajarlo para las computadoras y así tener y las tablas, ¿sí? Y ante ello, sí es importante que les platique un par de minutitos. Hay dos tipos de curvas de crecimiento. Están las curvas del CDC y las curvas de la OMS. Les voy a hablar. Estas curvas que ustedes están viendo son las de la OMS. Y estas que ustedes ven ahora son las curvas del CDC. Idealmente, se menciona que estas curvas de la OMS, de las curvas de OMS, son estándares de crecimiento, mientras que las curvas del CDC son referencias de crecimiento. A ver, voy a explicar. ¿Qué son las curvas de OMS que son estándares de crecimiento? Estas se describen el crecimiento de los niños en condiciones óptimas, ¿verdad? Es decir, que aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí lo que hicieron fue que se basaron en estudios longitudinales de crecimiento y desde los recién nacidos llegaron a darles un seguimiento y específicamente fueron extraídas de prácticamente 6 países. Uno en Brasil, otro en Ghana, otro en la India, otro en Noriega, otro en Oman y otro en Estados Unidos, tratando de ir buscando un lugar en cada uno de los continentes, tanto asiático, americano. Del americano se tomaron dos países, ¿verdad? Y mientras que el CDC tiene referencias de crecimiento que describen cómo crecieron los niños en un lugar específico, en un momento específico. Esa es la gran diferencia entre las curvas de la OMS y las curvas del CDC. Es importante que ustedes, por ejemplo, en cada historia clínica de niños, por favor, por eso les puse aquí, para que descarguen el programa y en todos sitios donde ustedes estén haciendo sus prácticas de clínicas, tienen que tener este programita. Entonces, aquí donde dice calculador antropométrico, hacen clic y ya prácticamente entran a ver las tablas. Las tablas ahí que se describen son de la Organización Mundial de la Salud en los 2 primeros años y después pueden usar las tablas del CDC, que sería de los 2 años a los 20 años, ¿verdad? Los 2 primeros años pueden trabajar y las tablas de los 2 años. No sé si hay alguna duda ahí. No sé si tienen alguna duda en las diferentes tablas que les presenté. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En la tabla de OMS se utiliza hasta los 2 años. Sí, mire, hay las tablas, digamos, cuando usted descarga ese programa, puede tener el Q-Antro Plus, que le descarga curvas de 2 hasta 20 años, y el Q-Antro normal
que les carga las curvas hasta los 2 años, ¿ya? Entonces, usted tiene que descargar los dos programas, el QAntro y el QAntro Plus. Acuérdense que de preferencia ustedes tienen que familiarizarse con las curvas de crecimiento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, porque son las tablas que tienen hoy por hoy, digamos, cruzaron los 5 continentes y de cada uno de los continentes. No sé si vieron el video que les envié de cómo hicieron las curvas de crecimiento, ¿verdad? No sé si miraron el video. Tengo la impresión de que no lo han visto. Es importante que usen su plataforma de Moodle, que revisen cada semana lo que yo les estoy enviando. No los desperdicien. Realmente es una documentación muy valiosa, muy técnica, muy científica. No la desperdicien. Yo les estoy mandando una información que no es basura, es una información óptima y realmente yo pienso que deberían de ubicarse en revisar todas las semanas la plataforma de Moodle, porque precisamente para eso es, para que las estén revisando. Les envío un video en donde describen cómo se elaboraron estas curvas de crecimiento, ¿verdad? Es importante que le pongan importancia al grado académico que ustedes llevan. Entonces, prácticamente estoy pensando que ustedes van a ver esas curvas de crecimiento de la OMS y pueden usar las curvas del CDC principalmente cuando estén hablando del índice de masa corporal, porque hay unas tablas, se las voy a enseñar, que están escritas y están específicamente en la, se me trabó acá, están en la sí, las de índice de masa corporal, esas están en las del CDC. Esta es una de índice de masa corporal, en donde juega usted el índice de masa corporal que se calcula con el peso en kilos, talla en metros al cubo y está incluyendo también el sexo y prácticamente la edad. Estas curvas, como aquí dice, cómo calcular el índice de masa corporal, aunque aquí se la hacen de una manera sencilla, porque usted solo coloca la edad y hace el índice de masa corporal y el resultado de esta operación la colocan acá. Obviamente, cuando hablamos de que el paciente cae arriba del 95 percentil, entonces estamos hablando de un paciente con obesidad, ¿verdad? Y evidentemente es un dato importante y que las tablas del CDC nos hablan muy bien sobre el índice de masa corporal. Estas las consiguen, inclusive en la pediatría de Nelson, están muy bien descritas. Entonces, ya hablando de interpretación de crecimientos de los niños, no olvidarse la famosa talla diana, en donde tienen que tomarlo en cuenta en la interpretación de la talla genética de los niños. Cuando ustedes quieren ver la proyección de una talla genética de un varón, aquí está muy bien descrito, ¿verdad? En donde ustedes lo que hacen es sumar la talla del padre y en un paréntesis suma la talla de la madre más 13. Ya una vez teniendo este dato, entonces suman los dos datos y lo dividen dentro de 2 y eso es lo que marca la talla de proyección genética del varón. Y si ustedes quieren ver la proyección de la talla de la mujer,
es que miden la talla del padre menos 13. Ahí nos da un dato, más la talla de la mamá y se dividen en 2, y esa es la proyección de la talla de una mujer. Y la talla de un varón, ahí está escrita, ¿verdad? Esa es una forma de predecir la talla del varón y la forma de predecir la talla de la mujer. No sé si tienen alguna duda ahí en la interpretación de las tablas. No, doctor. Cuando uno interpreta las tablas antropométricas, tiene también uno que tomar en cuenta los factores genéticos. Y para ello, por ejemplo, usted dice, esta niña va en el 3er percentil para su talla, ¿verdad? Hace varias mediciones y va en el 3er percentil. Pero al momento que hace la proyección, los padres son pequeños también. Entonces, se acomoda que la talla, por eso va en el 3er percentil. Entonces, hay que haber una correlación entre la parte genética y la parte antropométrica. Por eso es de que se habla mucho hoy día de lo que es epigenético, quiere decir la genética en el ambiente. Perdón, ¿alguien me iba a preguntar? ¿Alguien me iba a preguntar? No, doctor. ¿Nadie? ¿Alguien tenía alguna duda con las interpretaciones de las tablas? La recomendación aquí es que ustedes cada vez que vean un paciente tienen que llevarle las curvas de crecimiento. Si el paciente llega 2 veces hay que pesarlo, medirlo y llevar las curvas de crecimiento cada vez que se presente a las clínicas periféricas donde ustedes están, ¿verdad? Eso es importante que lo analicen. ¿Me están escuchando bien, sí? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Se escucha. Perfecto, estamos ahora con la otra parte de la clase. Quisiera entonces avanzar, digamos, con digamos, esto lo vamos a ver más cuando ya entremos a la desnutrición, que es un tema que voy a tratar con ustedes en las siguientes semanas, y entonces vamos a hablar del problema del stunting. O sea, nosotros en la gráfica se demuestra que del continente americano es el país donde más chaparritos sabemos, ¿verdad? Pero esto lo vamos a analizar más cuando hablemos de nutrición. Por de pronto quisiera que les quedara claro entonces el manejo de las tablas de OMS. El otro punto que tengo para tratar con ustedes es la evaluación del desarrollo. La evaluación del desarrollo, obviamente, de una manera práctica, se puede dividir en 2 grandes partes. ¿Cómo está el riesgo ambiental de ese niño? ¿O cómo está el riesgo biológico? ¿A qué se refiere el riesgo ambiental? Es aquel en el cual el niño se está creando, en la cual la persona más responsable, que en este caso pueden ser los padres, no se mantienen con el niño. Lo tienen a cuidado de terceras, cuartas personas. Y muchas veces estas personas no tienen la inquietud ni la habilidad
para ver cómo va el desarrollo de los niños. Y el otro es el riesgo biológico. El riesgo biológico quiere decir de que tiene a sus padres en una vigilancia correcta, pero este niño tuvo meningitis, este niño tuvo microcefalia, este niño tuvo restricción del crecimiento intrauterino, este niño se desnutrió por alguna enfermedad de base. Entonces, obviamente ese es un riesgo biológico que no va a hacer llegar a que tenga un buen desarrollo el niño. Cuando el niño está en buenas condiciones, pero biológicas, pero el riesgo del ambiente es alto, porque los padres salen lamentablemente a conseguir el pan del día y lo dejan con XY persona que no tiene el más mínimo conocimiento, o niños, el hermanito que ya tiene 8 años le dice, mira, quédate con el niño que tiene 9 meses. Entonces el riesgo es ambiental. O sea, eso es importante que ustedes lo tomen como factores importantes. Luego, en cuanto a las evaluaciones del desarrollo, pues en los hitos del desarrollo, en los primeros 2 años, los va a encontrar en la pediatría de Nelson. Ahí, en ese momento, yo sí he visto que a veces pierden muchos puntos los estudiantes, porque cuando yo les pregunto, por ejemplo, a los 6 meses, por decirlo, les decía algo, ¿qué es lo que se espera en el motor grueso con un niño de 6 meses? ¿Qué se espera con un niño de 8 meses en el motor fino? ¿Qué se espera con un niño de 12 meses en el lenguaje y comunicación? ¿Y qué se espera en un niño de 8 meses en el cognitivo, verdad? Entonces, aquí se nos da mucho y la verdad es de que los ponemos en juego el conocimiento y la práctica que ustedes están haciendo en las diferentes clínicas. O sea, siempre evaluar desarrollo y ahí pues tener un mejor control de ello en cuanto a la habilidad y que uno va desarrollando. Por ejemplo, a los 4 meses sostiene cabeza, a los 6 meses sostiene tronco, a los 12 meses camina, en fin, situaciones en las cuales uno se va familiarizando cada vez más, ¿verdad? Los patrones de conducta de los niños en su lenguaje, en su parte social. Esto está muy bien descrito en la pediatría de Nelson y hay que revisar edad por edad, ¿verdad? Edad en meses por edad en meses. Básicamente es lo que en la parte del desarrollo les tenía hoy para el día de hoy.